Entonces, hoy día 9 de noviembre del 2020, vamos a iniciar entonces nuestra sesión de matemática. Vamos a aperturar la unidad número 8 respecto a regla de 3. En los temas anteriores hemos estado desarrollando los temas de, primero, magnitudes proporcionales y antes de eso, razones y proporciones. Pues todos esos temas tienen que ver con lo que vamos nosotros a desarrollar ahora, ¿correcto? No sin antes, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto. Nosotros hemos visto que en las magnitudes, ¿no? Cuando comparamos una magnitud con otra, vamos a poner acá magnitud 1, magnitud 2. Cuando comparamos una magnitud con otra, lo que hacíamos era ver si estas dos magnitudes eran dp o eran ip, ¿cierto? O sea, dp significaba directamente proporcional, ¿no? E ip significa inversamente proporcional. Cuando dos magnitudes eran directamente proporcionales, pues cuando una de ellas aumentaba, la otra también aumentaba en la misma proporción. Cuando una de ellas disminuía, la otra también disminuía en la misma proporción. Y cuando dos magnitudes eran ip o inversamente proporcionales, perdón, pues cuando una de ellas aumentaba y la otra disminuía, o a la inversa, cuando uno de ellos disminuía, la otra aumentaba. Y veíamos distintos casos. En la unidad de magnitud proporcional veíamos distintos casos, ¿no? Bien, sumado a eso hemos visto también el tema de reparto proporcional, ¿no? En esta unidad vamos a aplicar esos conocimientos en el tema de regla de 3, ¿ok? En el tema de regla de 3. Vamos a ello. Bien. Como ustedes pueden notar, voy a hacer un resumen de todo lo que tenemos acá, ¿ok? Voy a hacer un resumen de todo lo que tenemos acá. No vamos a leer. En el tema de regla de 3, vamos a tener dos tipos. El primero, regla de 3 simple. Y el segundo, regla de 3 compuesto. ¿Ok? Regla de 3 simple y regla de 3 compuesto. A su vez, la regla de 3 simple se va a subdividir en dos. La regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Entonces, en la regla de 3 simple voy a tener solamente dos magnitudes para comparar y dos líneas de enunciados. Ahorita les voy a hacer ver qué es eso. Entonces, esas dos magnitudes a compararlas pueden ser dp o pueden ser ip, directamente proporcional, o pueden ser inversamente proporcional. ¿Ok? Ahora, en la regla de 3 compuesta intervienen ya no solamente dos magnitudes, intervienen 3, 4, 5. Entonces, en la regla de 3 compuesta intervienen más de dos magnitudes. Entonces vamos a comparar más de dos magnitudes. Por lo tanto, aquí algunas de ellas serán dp y otras serán ip. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? En el manual nos propone un método de resolución. De mi parte les voy a enseñar otro método, el cual creo yo, a mi experiencia, es más simple,
es más sencilla y es más práctica, ¿no? Que lo que nos explican, o no nos explican que esté mal en el manual, ¿ah? Sino en mi práctica, en mi experiencia, una que sea más sencilla para el alumno. Bien, dicho esto, vamos a abordar entonces los ejercicios, los casos que están en el libro de trabajo, ¿ok? Una pequeña exposición nada más, la suficiente de la parte teórica. Estos ejercicios del libro de trabajo lo pueden encontrar ustedes en el Blackboard, ¿ok? Y lo deben descargar, ojo, lo deben descargar. Muy bien, vamos al caso número 1 para explicarles la aplicación de la regla de 3 simple. Vamos a hacer un recorte para poder explicarles en otro ambiente, en otra área. Muy bien, acá. Ahí está. Muy bien. Hacemos un zoom. Bien, caso número 1. Nos dicen allí, el costo de 17 tomacorrientes, ¿no? El costo de 17 tomacorrientes es de 91 soles. Pregunta, ¿cuánto costarán 85 tomacorrientes? Bien, de repente puede ser que haya un compañero que acá no conozca qué es un tomacorriente, ¿verdad? Pues más o menos ahí está el tomacorriente, ¿no? Es un equipo eléctrico que se pone en las casas, de donde pues vamos a conectar y dar energía a nuestro televisor, a nuestra radio, a nuestro cargador de nuestro celular, ¿no? Por si acaso si no lo conoce. Muy bien, entonces analizamos aquí cuántas magnitudes tenemos. Como podemos observar, nos habla de 17 tomacorrientes. Entonces tenemos una magnitud y voy a ordenar así. La magnitud 1 van a ser los tomacorrientes, ¿correcto? Y nos habla del costo. Esa será la magnitud 2, será el costo. Dinero y cantidad, ¿correcto? Dinero y cantidad. Primera línea. La primera línea de enunciados, la primera fila de enunciados. Casi siempre, ojo, casi siempre, en la primera línea va el enunciado con todos los datos, me refiero. Nos dice que 17 tomacorrientes tiene un costo de 91 soles, ¿correcto? En la segunda línea, casi siempre va la incógnita o la variable, ¿no? O sea, la pregunta. ¿Cuánto costarán? Ajá, costo. Entonces nos están hablando de el costo. Ese no sé. Ese va a ser mi incógnita, mi variable. ¿Cuánto costará 85 tomacorrientes? 85. Recordemos que desde el tema de magnitudes proporcionales, nosotros hemos venido apuntando el valor de las magnitudes respetando el orden. Si en esta columna hemos decidido ingresar todo lo que son tomacorrientes, pues ahí en esta columna van a ir solamente los valores de los tomacorrientes. Si en esta columna hemos decidido poner solo los valores del costo, pues ahí hay que respetar poniendo solamente los valores del costo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que viene es determinar si esas magnitudes son dP, o sea, directamente proporcionales, o son IP, o inversamente proporcionales. Vamos a razonar juntos. Si por 17 tomacorrientes hemos pagado 91 soles, por 85 tomacorrientes, o sea, por más cantidad, ¿qué creen? ¿Que pagaremos más o pagaremos menos? Pues se pagará más, ¿verdad? Por 85 tomacorrientes voy a pagar más. Entonces aumenta la cantidad y aumenta el costo que voy a pagar. Si uno aumenta, el otro aumenta. Por lo tanto, estas magnitudes son dP, o sea, directamente proporcionales.
Muy bien. Entonces, como ya hemos determinado que estas magnitudes son directamente proporcionales, entonces la técnica aquí en la regla de 3 simple es agrupar en X. Agrupar en X. O sea que aquí voy a agrupar 17 por X igual 85 por 91. Y lo que queremos es calcular el valor de X, ¿cierto? Entonces ese 17 que está multiplicando va a pasar a dividir, ecuación de primer grado. X es igual. Muy bien. Entonces podemos extraer 17ava, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? 85 entre 17. 5, ¿no? Porque 5 por 7, 35, pongo el 5, llevo 3, 5 por 1, 5, más 3 que lleva 8, 85. No tengo nada más en el denominador, multiplico 5 por 91, 5 por 1 es 5, 5 por 9, 45. 455 soles, ¿no? Es lo que vamos a gastar. Vamos a ordenar mejor el número. Ahí está. Bien, 455 soles es lo que vamos a gastar por la compra de los 85 tomacorrientes adicionales. En este caso, la alternativa A. Fíjense que la última parte del método de la regla de 3 simple, pues no es nada complicado. Lo que sí amerita nuestra atención es en el orden en el cual vamos a trabajar. O sea, debemos ordenar magnitud 1, ¿qué van a ser las magnitudes 1? Magnitud 2, ¿qué van a ser las magnitudes 2? ¿No? Y además de eso, ordenar fila por fila. En la primera fila, los enunciados iniciales, ¿no? O sea, los datos iniciales. En la segunda fila, la incógnita. No siempre vamos a tener en los enunciados ese orden. A veces se alternan, pero nosotros debemos acomodarlo de esa manera. En la primera, los resultados iniciales. En la segunda, la incógnita. Y luego razonar si las magnitudes son dp o si son ip. Si son dp, ya saben, agarramos en aspa los factores y resolvemos como una simple ecuación de primer grado. Muy bien, en el caso número 2 tenemos el siguiente enunciado. De cada 120 alumnos senatinos, se sabe que 35 de ellos, 35, viven en una zona residencial. ¿Cuántos no viven en zona residencial de un total de 1080 alumnos? Muy bien, vamos a apuntar entonces el orden de las magnitudes. ¿Cuántas magnitudes identificamos acá? Pues podemos identificar dos, ¿verdad? Alumnos y la zona donde viven. ¿Sí? Alumnos y la zona donde viven. Muy bien. Entonces vamos a apuntar la magnitud 1 va a ser el número de alumnos y la magnitud 2 va a ser la zona, la cantidad en la zona donde viven. Muy bien. Apuntamos los datos. En la primera fila nos dicen 120 alumnos senatinos. Se sabe que de ellos 35 viven donde en zona residencial. Muy bien. ¿Cuántos no viven en zona residencial de 180 alumnos? Primero hay que saber, ¿no? Primero hay que saber cuántos viven en zona residencial de estos 1080 alumnos. Ahora, de 1080 alumnos, ¿cuántos viven en zona residencial? Porque nos preguntan, no viven. Muy bien. Primero hay que saber cuántos están en la zona residencial. Vamos a analizar si estas magnitudes, esta era la primera fila, y fíjense acá también coincide que en la segunda fila va la incógnita. Bien,
vamos a analizar si esas dos magnitudes son dp, o sea, directamente proporcionales, o en todo caso si son ip, inversamente proporcionales. Veamos. Dicen, para 120 alumnos, de ahí en las estadísticas nos dicen que 35 viven en zona residencial. Si tengo 1080 alumnos, o sea, tengo más alumnos, ¿voy a tener más alumnos que viven en zona residencial o menos? Pues voy a tener la misma más proporción, ¿verdad? Entonces determinamos que estos son dp, porque si yo tengo más alumnos, pues en mayor proporción vivirán en zonas residenciales. Si tuviera menos proporción de ellos vivirán en zonas residenciales. Y si es dp, habíamos dicho que agarramos los factores en aspa y tendríamos 120 multiplicado por x igual a 1080 multiplicado por 35. Entonces ya estamos en una ecuación donde tenemos 1080 por 35 y ese 120 que está multiplicando va a pasar a dividir. Para facilitar la división podemos acá eliminar los ceros. Podemos extraer mitad de 108 es 6, mitad de 12 es 6, mitad de 108 es ¿cuánto? 54, ¿verdad? 4 más 4 es 8, 5 más 5 es 10, muy bien. Podemos seguir sacando mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 54 es ¿cuánto? 27, ¿verdad? 7 más 7 es 14, 2 más 2, 4 más 1 es 5. Y por último, tercia 1, tercia 27 es 9. Entonces tenemos en el denominador, no tenga más que 1, y 9 por 35 al final, ¿verdad? Vamos a ordenarle. 9 por 35. Movemos un poquito. Tenemos entonces 9 por 5, 45, llevo 4. 9 por 3, 27, más 4 que he llevado, 28, 29, 30, 31. Muy bien. Entonces, ¿qué representa X? X representa la cantidad de alumnos senatinos que viven en una zona residencial. Pero nos están preguntando cuántos no viven en una zona residencial. Entonces, los que no viven en zona residencial bien, entonces los que no viven en la zona residencial van a ser la cantidad inicial que teníamos, 1080 alumnos, eso nos pedían, ¿no? Con los que sí viven en la zona residencial, 315. Por lo tanto, los que no viven en esta zona, ¿cuántos van a ser? 1080 menos 315, 775 alumnos son los alumnos que no viven en una zona residencial, ¿no? Esa cantidad de alumnos, entonces podemos verificar que tenemos la alternativa D. Muy bien, nos dice en el caso número 3, una cuadrilla de 42 obreros cavan una zanja, de 140 metros de zanja, ¿no? Cavan 140 metros de zanja en cierto tiempo, no saben el tiempo. Pregunta, ¿cuántos metros de zanja harán 60 obreros en el mismo tiempo? Muy bien, vamos a apuntar los datos. Vamos a apuntar los datos. Apuntamos las magnitudes que tenemos. Bien, estamos hablando de obreros, ¿verdad? O sea, trabajadores. Entonces, la magnitud 1 será los trabajadores. Correcto. ¿Qué más tenemos? Una zanja. ¿Qué es una zanja? Pues es un hoyo, un hueco,
¿no? Por donde normalmente pues se hacen las construcciones, cuando van a construir pues, una columna, ¿no? Esa es una zanja. Vamos a poner acá lo que es una zanja para que terminen de entender qué es una zanja, ¿no? ¿Qué es una zanja en construcción? Está más o menos acá en la imagen de un constructor. Ahí les pego, ¿ya? De repente hay compañeros que no saben lo que es una zanja, algo así, más o menos. Ahí está, ¿no? Un hueco, ¿sí? Obviamente con ciertas dimensiones, esas dimensiones pues les da el ingeniero y nos dice que una cantidad de hombres se necesita para eso, ¿no? Por eso la magnitud, ¿no? Van a ser cantidad de trabajadores, obreros, jornaleros, como quieran llamarlos. Los enunciados se pueden llamar de muchas maneras. La magnitud número 2 va a ser justamente los metros de zanja que han cavado. Y nos dice así, que 42 obreros, ¿no? Excavan, como pueden ver ahí, los 140 metros. No me dicen superficial, lineal, no. Vamos a suponer que sea lineal, ¿verdad? De una zanja. ¿En qué tiempo? No sabemos y no nos dan. Si nos dieran el tiempo, sería acá otra magnitud más, el tiempo, ¿correcto? Pero no nos están dando el tiempo. Nos dice en un tiempo determinado. No nos dan como dato. Entonces no lo apuntamos. Muy bien. Esto vendría a ser la primera fila de datos. Seguimos. Seguimos con el enunciado. ¿Ya? Luego nos dicen, ¿cuántos metros de zanja? Ah, no sé, ¿cuánto? Acá está la zanja. Perdón, se movió la pizarra. ¿Cuántos metros de zanja? O sea, esto, no sé cuántos metros, ¿no? No conozco. Se harán con 60 obreros en el mismo tiempo. Ah, con 60 obreros, ¿no? Con 60 obreros. Fíjense, se sigue manteniendo que en la segunda fila de datos está el valor de la incógnita. Vamos a analizar si estas magnitudes son dp o si son ip. Veamos. Con 42 trabajadores o obreros o jornaleros, como quieran llamarle, con 42 obreros hemos cavado 140 metros pues de una zanja, algo parecido a esto, ¿no? Que estamos poniendo en la imagen. 140 metros, bastante, ¿no? 60 obreros, o sea, más obreros, ¿no? Más trabajadores, más. ¿Ustedes creen que van a cavar más o van a cavar menos zanjas, o sea, menos trabajo? Obviamente nuestro sentido común nos dice que vamos a terminar haciendo más metros de la zanja. Más obreros, más trabajo, ¿no? Más obreros aumenta la cantidad de trabajo que podemos hacer. Si sería menos obrero, disminuirá la cantidad de trabajo que podemos hacer. Uno aumenta, el otro aumenta. Uno disminuye, el otro disminuye. Por lo tanto, esas dos magnitudes podemos coincidir que son de P, o sea que son directamente proporcionales. Y por lo tanto, ¿no? Hemos aprendido que agrupamos los factores en forma de X. Y voy a tener 60, perdón, vamos a borrar, 42 por X igual a 60 por 140. Ese 42 que está multiplicando a X pasaría a dividir, ¿no? Si podemos reducir, lo hacemos. Podemos extraer mitad de 42 es 21, ¿cierto? Mitad de 42 es 21, ¿no? 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Mitad de 60 es 30. Ya no puedo extraer mitad, pero sí puedo sacar tercia. Tercia de 21 es 7. Y tercia de 30 es 10, porque 10 por 3 es 30. Ya no puedo sacar nada más. Sí podemos, ¿no? Podemos sacar séptima, porque después de quinta viene séptima. 1 y séptima de 140, o sea 14 entre 7 es 2, o sea es 20. Por lo tanto, tenemos que en el numerador nos queda 10 y 20. En el denominador nos queda 1. Pues lo obviamos. 10 por 20, 200.
¿200 qué? ¿Qué magnitud mide X? No olviden, es metros de zanja que hemos logrado. Entonces, con 60 trabajadores, o sea, vamos a acabar 200 metros de esa zanja. ¿Sí? 200 metros de esa zanja. En el caso número 4 tenemos acá el cable de un globo, ¿no? El cable de un globo cautivo, está enrollado 72 veces en un eje, ¿no? En un eje. Y cada vuelta mide 4 metros. Cada vuelta mide 4 metros. Bien, repetimos entonces el procedimiento, ¿no? ¿Qué hacemos? En la magnitud 1, estamos apuntando el número de vueltas, ¿no? Y en la magnitud 2, la circunferencia del rollo. Si la circunferencia es de 4 metros, dicen que da 72 vueltas ese cable. Pero si la circunferencia es de 3 metros, nos preguntan cuántas vueltas dará. Obviamente, es que si el rollo es más ancho en cuestión de circunferencia, si es más grande, pues dará menos vueltas. Por el contrario, si es menos grande la circunferencia, dará más vueltas. Uno aumenta, el otro disminuye. O por el contrario, uno disminuye, el otro aumenta. En este caso es IP o inversamente proporcionales. Y cuando tenemos casos inversamente proporcionales, agrupamos ya en forma horizontal. De tal manera que acá multiplicamos 72 por 4, 3 por X, ¿no? Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Sacamos tercia de 3 es 1, tercia de 72 es 24 y 24 por 4 es 96. Eso quiere decir que en un rollo de 3 metros, ¿no? No de eje, acá está mal, de circunferencia se refiere, ¿no? En un rollo de 3 metros de circunferencia, pues vamos a dar 96 vueltas para poder pues guardar toda esa cantidad de cable. Muy bien.